Estamos de vuelta. A continuación le presentaremos una entrevista con el señor Daniel Triadó, comentarista de CGTN en español, quien nos hablará sobre la gira diplomática del presidente Xi Jinping por países de Medio Oriente y África. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a CGTN en español. Buenas tardes, Octavio, un placer. Daniel, la visita a esta gira diplomática del presidente Xi Jinping comienza en Emiratos Árabes Unidos, un país con un alto valor estratégico, un centro comercial internacional que perfectamente vincula a Asia, con Medio Oriente, con África, y también un país orientado a la generación de energía. Es un país de alto valor. Sin embargo, ¿por qué ocurre esta visita, esta primera visita de Estado tras 29 años? Efectivamente, como decías, es la primera visita de un jefe de Estado chino a Emiratos Árabes Unidos en 29 años. Desde mi punto de vista, se produce en el marco de dos contextos. Uno muy particular. En 2015, Xi Jinping se reunió en Beijing con el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Entonces, las dos partes alcanzaron varios consensos sobre la promoción de la cooperación bilateral amistosa y sentaron las bases para la apertura de una nueva etapa de desarrollo integral, rápida y profunda, en palabras del propio Xi Jinping. Entonces, ese mismo año, los bancos centrales de los dos países renovaron su acuerdo de permuta de divisas y firmaron un memorándum de entendimiento sobre acuerdos de liquidación en renminbi en Emiratos Árabes Unidos, una muestra de la intención, un pequeño ejemplo de la muestra de la intención de profundizar las relaciones entre estos dos países. Y en segundo lugar, un contexto un poco más general. Es importante destacar que este es el primer viaje al exterior desde que Xi Jinping asumiera su segundo mandato como presidente de China. El objetivo de Xi Jinping a la hora de salir al exterior es concentrar esfuerzos para seguir impulsando el desarrollo común de todos los países y sobre todo la mejora de la gobernanza global en un momento en el que el mundo está viviendo cambios profundos, sobre todo a nivel comercial. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, recordemos que Donald Trump durante la campaña electoral prometió convertir a Estados Unidos en su prioridad. Desde que llegó a la Casa Blanca ha implementado aranceles a productos y servicios no solo de China sino de países europeos, aumentando con ello las fricciones comerciales y las tensiones bilaterales entre China y Estados Unidos. Es en este contexto que se convierte en esencial para China fomentar las relaciones con sus socios comerciales y con países estratégicamente importantes, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, el primer país del Golfo en forjar una asociación estratégica con China. En este sentido, en el sentido de la visita de Xi Jinping a Emiratos Árabes Unidos, sirve para elevar las relaciones bilaterales, en este caso desde asociación estratégica a asociación estratégica integral, con el fin de reforzar esta cooperación bilateral en varios campos, profundizar la confianza mutua estratégica y elevar el nivel de la cooperación en beneficio mutuo. Al mismo tiempo, ambos países ya han acordado expandir la inversión mutua y aprovechar el potencial de cooperación en áreas como la energía limpia, la energía renovable, pero también el comercio de petróleo crudo. Y a todo esto, simplemente para resumir, que China considera a Emiratos Árabes Unidos como un pivote crucial en la implementación de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Es un punto esencial en la ruta de la seda, desde China a Europa o desde China a África. Creo que estamos viviendo un momento histórico muy interesante, una profundización de la reforma en China a partir de que Xi Jinping llega al poder, y una situación muy interesante que era la que mencionabas, y es la política que está desplegando la administración de Donald Trump. Por una parte tenemos un apoyo al libre comercio y al multilateralismo, y por otra parte pareciera que tenemos el defensor de una nueva ola proteccionista en el escenario mundial. China ha sido bastante constante en su política exterior. Cabe mencionar que desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder, hemos visto un mayor énfasis en la apertura que China tiene hacia el exterior. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump estamos viendo un nuevo reacomodo en la estructura internacional,
concretamente en términos comerciales, en bloques comerciales, amén de los bloques políticos que se están conformando. Y también un buen barómetro para conocer qué es lo que está ocurriendo en la diplomacia china son los artículos que publica el presidente Xi Jinping regularmente cuando va a visitar a un país. ¿Qué cambia? ¿Qué se mantiene según la interpretación que tú haces de los artículos publicados por Xi Jinping? Exactamente, estamos viendo estos días como Xi Jinping ha publicado un artículo en los diarios de Emiratos Árabes Unidos, en los diarios de Senegal, en los diarios de Ruanda. Hacía lo mismo en viajes, por ejemplo, en América Latina, cuando publicó artículos en los medios de Perú, en los medios de Ecuador. Hay cuestiones que se mantienen. A Xi Jinping le gusta destacar los orígenes de las relaciones entre China y los países a los que visita. Le gusta destacar la cooperación histórica y tradicional entre estos países. Le gusta destacar los lazos no solo comerciales o políticos, sino entre personas que existen en estos países. Esto es básicamente lo que se mantiene en estos artículos. Si podemos comparar los artículos publicados estos días con los artículos publicados el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, lo que está cambiando es la llamada, digamos, lo que podríamos decir, una profundización en la llamada a estrechar, a fortalecer los lazos en un contexto cambiante, como comentábamos, en un contexto comercialmente cada vez más difícil, no solo por la fuerza que está adquiriendo el proteccionismo en Estados Unidos, sino por la fuerza que están adquiriendo sentimientos antiglobalizadores en países occidentales. Lo hemos visto en Europa, con países como Francia, como los Países Bajos, en el este de Europa, donde aumenta los sentimientos antiglobalización, aumenta los sentimientos proteccionistas en Estados Unidos. Es en este contexto cada vez más cambiante, cada vez más preocupante para las autoridades chinas, en las que Xi Jinping aprovecha estos artículos para hacer un llamamiento a seguir fortaleciendo estos lazos económicos, a seguir fortaleciendo estos lazos comerciales, porque según las autoridades chinas estos lazos beneficiarán no solo a las autoridades de los dos países, sino a la población de los dos países. El hecho de que China pueda seguir impulsando o ayudando a crear proyectos en los países en los que ahora Xi Jinping está visitando, claro, beneficiará a la población de estos países. Y a la inversa, el hecho de que aumenten los lazos entre China y países de África beneficiará a los chinos, por ejemplo, que quieran visitar a países africanos. Se ha ocurrido en Emiratos Árabes Unidos, donde el año pasado se llegó a la barrera del 1 millón de chinos que visitaron Emiratos Árabes Unidos. De ahí la importancia de seguir fortaleciendo lazos en un mundo globalizado, la importancia de seguir vinculados en cuestiones más allá comerciales. Algo que me llama la atención de estos artículos publicados es el énfasis que se hace en cuanto a la peculiaridad cultural y peculiaridad histórica de cada uno de los países que se visita, por supuesto el respeto a cada una de las formas y visiones diferentes que tienen en cuanto al desarrollo. Pero dentro de todo esto también tenemos el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. No sé si será válido aplicar esta expresión, pero pareciera que se está creando un frente común en favor de la globalización, del libre comercio, y creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta encierra estos valores. En el marco de esta gira diplomática por países de Oriente Medio y de África, ¿qué valor estratégico aportan estos países y estas regiones a la iniciativa de la Franja y la Ruta? Exacto. Me parece muy adecuado lo que has comentado, es convertir la iniciativa de la Franja y la Ruta en una herramienta para mantener los vínculos en un mundo globalizado. Recordemos que la iniciativa de la Franja y la Ruta, que se divide entre la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, fueron propuestas por el presidente Xi Jinping en sus viajes en el extranjero en el 2013. Su objetivo es la coordinación de políticas, la conexión de infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al comercio y la integración financiera y el estrechamiento de los lazos entre pueblos, entre personas. Por eso es importante hacer hincapié que va mucho más allá de las cuestiones comerciales. La iniciativa de la Franja y la Ruta se refiere sobre todo a la inversión, a infraestructuras,
al aprovechamiento de oportunidades compartidas y a la interconectividad en un futuro, en palabras de las autoridades chinas, en un futuro de destino compartido para la humanidad. Y en este sentido es importante las regiones de Oriente Medio y de África. Y pongo un par de ejemplos. Arabia Saudí e Israel, dos actores esenciales de Oriente Medio, están integrados en la iniciativa de la Franja de la Ruta, participaron en el foro para la cooperación internacional de la Franja de la Ruta, que tuvo lugar en Beijing. Por ejemplo, China y Arabia Saudí han firmado ya unos 14 acuerdos de cooperación. Cuando el rey saudí visitó China, incluyendo proyectos que involucran la capacidad de producción y la cooperación en inversión por valores que superan los 65.000 millones de dólares. Durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a China, las dos partes anunciaron, en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta, una asociación integral innovadora y firmaron acuerdos de cooperación en economía, en ciencia y tecnología, en comercio y en aviación civil. ¿Qué importancia adquiere el hecho de que a países históricamente enfrentados estén unidos en el marco de la cooperación de la iniciativa de la Franja de la Ruta? Es aprovechar, China lo que quiere es aprovechar el desarrollo, esta creación de infraestructuras para desarrollar a los países y convertirlo tanto en la raíz como en la solución de problemas, de asuntos contenciosos entre países. Y lo mismo pasa en África. Podríamos poner 1000 ejemplos de los beneficios que ha reportado la iniciativa de la Franja de la Ruta en países como África. En Kenia, por ejemplo, el año pasado se inauguró la vía de ferrocarril Mombasa-Nairobi, que ha beneficiado no solo a Kenia, se ha beneficiado a 5 países que están a lo largo de esta ruta, mejorando la conectividad, el comercio, el turismo, la conectividad entre personas en estos países, y eso beneficia no solo a estos países, sino la conectividad entre China, África y los países que están en las regiones que están en medio de estas dos grandes regiones. Daniel, pasamos de lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta a lo que es ya el conformado grupo de los países BRICS. Desde luego tenemos un grupo de países que considera que es necesario elevar la voz de los países en vías de desarrollo. Tenemos varios años ya con esta organización. Está por celebrarse por segunda ocasión la cumbre en Sudáfrica, que es una de las paradas de la visita del presidente Xi Jinping. ¿Qué ha hecho China en todos estos años para fortalecer este grupo? Tenemos que considerar que en todos estos años también ha habido oscilaciones dentro del grupo. Hay algunas personas, algunas voces que han dicho que el brillo de los países BRICS ya no es tan lustroso como solía serlo. ¿Cuál ha sido la participación de China en el fortalecimiento de los países BRICS? Exacto, como muy bien comentabas, el BRICS se ha convertido en una voz para aumentar la voz en una herramienta para aumentar la voz de los países en desarrollo. Nació un poco en 2009, cuando fue la primera cumbre oficial de los países BRICS, en un contexto, recordemos, de crisis financiera, económica y mundial, sobre todo que afectó sobre todo a los países desarrollados, a los países occidentales. En ese momento fue cuando los BRICS intentaron empezar a alzar su voz y convertirse, recordar que gracias a estos países, gracias al desarrollo de estos países, gracias a la contribución de estos países, la economía mundial podía intentar salir de la recesión y de la crisis. Aparte, aprovecharon ese contexto de crisis financiera y económica mundial para recordar la obligatoriedad de reformar a las grandes instituciones financieras, estas grandes instituciones como el Banco Mundial, como el FMI, el sistema de Bretton Woods, exactamente, en el que básicamente el gran peso, la gran voz la tenían los países desarrollados, los países occidentales, y dejaba en segundo plano los países en vías de desarrollo, los países del sur. ¿Qué ha hecho China? China ha luchado por convertir de pleno, firmemente, el BRICS en una herramienta que amplifique la voz de los países en desarrollo en estas grandes instituciones, y no solo eso, sino por incluso luchar por constituir sus propias instituciones financieras internacionales que sirvan para cambiar las actuales reglas del juego, para recordarle a los países desarrollados, a los países occidentales,
que cada vez son más las voces que quieren participar en la gobernanza global, cada vez son más los países en desarrollo, los países del sur, que quieren formar parte de esta gobernanza global. Hablamos de instituciones, como comentaba, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, pero también agencias de calificación como Standard & Poor's. Ha habido voces dentro de los BRICS que luchan, que insisten por crear sus propios bancos, sus propias agencias de calificación, que dejen un poco en entredicho el poder de estas grandes... Claro, un tanto para democratizar cómo se da la arquitectura del sistema financiero internacional. El presidente Xi Jinping, en estos eventos internacionales en los que China es sede y también en los que China participa, ha sido bastante enfático en cuál es el papel de China, su apoyo a la globalización, su apoyo al libre comercio, su apoyo al multilateralismo, pero también, como comentaba hace un momento, tenemos un contexto muy interesante, un contexto también de agresiones comerciales unilaterales impulsadas por Estados Unidos en contra de China. ¿Qué proyecciones son las que tienes en torno a la participación de Xi Jinping en esta cumbre de los países BRICS en este contexto tan puntual y específico? Exacto. Detallemos un poco este contexto. A principios de año, la Casa Blanca anunciaba aranceles al aluminio y al acero provenientes de China, y hace escasas semanas Estados Unidos anunciaba una nueva ronda de aranceles a productos exportados desde China, en una lista que incluía desde manzanas hasta neveras, hasta ropa. Todas estas medidas han sido respondidas por China. A China no le interesa que haya fricciones comerciales, lo que le interesa es que haya paz comercial, por decirlo así, pero ha dicho que responderá a todos los gestos de Estados Unidos. Irónicamente, se da en otro contexto, más allá de este contexto de fricciones comerciales. Este año se cumplen el 40 aniversario de la reforma en la política de reforma y apertura de China. China ha prometido que seguirá abriendo su mercado. Ha dicho a Xi Jinping, por ejemplo, en el foro de Pau, dijo que China no se iba a cerrar, que se iba a seguir abriendo. Incluso prometió que iba a comprar más productos en el extranjero para que la balanza comercial entre China y los demás países no fuese tan desequilibrada, en un momento en el que la clase media china cada vez está menos conforme con productos de menos calidad, cada vez quiere más productos de calidad, y eso puede beneficiar a los países extranjeros, que pueden ver cómo el mercado chino se sigue abriendo. China seguirá luchando para que no haya estas fricciones comerciales. China tiene que lidiar con un personaje como Donald Trump, es un personaje difícil de lidiar. La comunidad internacional está bastante en contra de las políticas arancelarias de Donald Trump, pero da la sensación que de momento la Casa Blanca no reculará, por mucho que China responda, por mucho que la Unión Europea responda. A China le queda simplemente aumentar sus lazos, como comentábamos, con sus socios comerciales, seguir aumentando lazos con países de la Unión Europea, con países africanos, con países de Oriente Medio, y hacer un frente común ante las políticas arancelarias, proteccionistas y antiglobalizadoras de Estados Unidos. Un frente común contra esta ola proteccionista y una mayor apertura, como tú bien mencionas, en el marco de este 40 aniversario del comienzo de la política de reforma y apertura. Daniel Triado, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue el comentarista de CGTN en español, Daniel Triado, quien compartió con nosotros sus reflexiones en torno a esta gira diplomática del presidente Xi Jinping por países de Oriente Medio y África, y por supuesto su participación en la cumbre de los países BRICS en Sudáfrica.